Vamos a ver las células del sistema inmune y los órganos que componen a todo lo que van a ver en todo lo que vieron en el curso ocurre gracias a estas células y en los escenarios que vamos a ver. Entonces, ya que si ustedes recuerdan que el sistema inmune junto con el sistema nervioso y el sistema endocrino se encargan de regular casi todos los procesos corporales, tiene que tener representación en todo el cuerpo. Para eso vamos a tener principalmente los leucocitos, ¿no? Los leucocitos son las principales células del sistema inmune y se van a mover en todo el cuerpo. Van a estar en el parénquima de los órganos, en la circulación sanguínea y en la circulación linfática. Si recordamos cuáles son estos leucocitos, recuerden que son 5 tipos. Por si no se acuerdan cuál es la concentración en la que se encuentran en sangre, me gusta mucho la mnemotecnia de no lo mates, estúpido bastardo, no sé si la vieron alguna vez en histología, para hablar de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Vamos a ir escribiendo estas células junto con otras que componen al sistema inmunitario. Recuerden que los leucocitos, que son estos 5, se van a dividir en 2 grandes grupos, que son granulocitos y agranulocitos. Con un asterisco verde les voy a marcar a los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos los leucocitos comparten un tipo de gránulos que son los gránulos primarios o azurófilos. Los 5 tipos tienen, sean granulocitos o no, todos tienen gránulos primarios o azurófilos, que son lisosomas. Lisosoma es un organelo de todas las células, entonces todos los leucocitos van a tener gránulos primarios azurófilos y los que los va a diferenciar van a ser los gránulos secundarios o incluso terciarios que van a tener esas células. Vamos a comenzar a describir los neutrófilos, o también llamados polimorfonucleares, así es como los van a encontrar abreviados en toda su carrera médica, PMN. Los neutrófilos o polimorfonucleares son las células, los leucocitos más abundantes. Más de la mitad del total de leucocitos son polimorfonucleares y se producen por miles, incluso millones por día. Estas células, le dijimos, son las más abundantes y se van a caracterizar porque su citoplasma no se tiñe ni con colorantes ácidos ni con básicos, por eso son neutrófilos. Su núcleo, característicamente, es multilobulado. Es la característica más distintiva de los neutrófilos. Estos núcleos, esos lóbulos van a ser en número de 2 a 5 generalmente. Esto es importante porque acuérdense que hay una célula que tiene un núcleo bilobulado y que a veces es posible que la confundan, que son los eosinófilos, pero también puede haber neutrófilos bilobulados. El punto para diferenciarlos sería que ustedes vean las características de la célula en general, no solo los lóbulos. Eso de los lóbulos es importante porque hay patologías en las que los neutrófilos se hipersegmentan, o sea, tienen un núcleo lobulado con más de 5 lóbulos, como la anemia perniciosa, que la verán, la tendrán que estudiar para el examen en el tema de inmunodeficiencias, de autoinmunidad. Entonces, son las características como estructurales más importantes. Hay que recordar que los neutrófilos son las primeras células en llegar en un foco inflamatorio. Por lo que una inflamación aguda se va a conocer también como una inflamación polimorfonuclear. Eso es importante que lo recuerden siempre ahorita en inmuno y cuando lleven patología, porque en un momento agudo, las primeras células que van a estar infiltrando el órgano de lesión van a ser los polimorfonucleares, y una inflamación crónica, entonces tendría un infiltrado mononuclear, caracterizado por linfocitos, macrófago, pero en primer momento llegan los polimorfonucleares. Estas células, ¿cuál es su función? Son células fagocíticas. Y son la primera línea de defensa contra 2 tipos de patógenos principales. Bacterias y hongos. Son la primera línea de defensa contra bacterias, contra hongos, por lo que es común que en las situaciones donde haya muchos neutrófilos en sangre, ¿cómo se llamaría eso? Neutrofilia.
es común que se asocie a una infección bacteriana o fúngica, mientras que una neutropenia, que es lo contrario, una baja de neutrófilos, te predisponga a infecciones bacterianas o fúngicas. Este sistema fagocítico es tan efectivo que generalmente nosotros no nos enfermamos de infecciones por hongos, ¿están de acuerdo? Por bacterias igual y sí, pero por hongos, a pesar de que estamos en contacto con hongos toda la vida, es difícil que nos enfermemos por hongos, porque los neutrófilos son muy efectivos para contrarrestar, ellos solos, antes de respuestas adaptativas, las infecciones por hongos. Vamos a describir un poquito de sus gránulos. Dijimos, los gránulos primarios eran lisosimas o azurófilos, lisosomas, y estos se van a caracterizar por tener un componente muy importante. Lisosima. La lisosima es un péptido antimicrobiano que van a ver en el tema de barreras, pero es importante que sepan que se encuentran los gránulos primarios de los neutrófilos, a diferencia de los gránulos azurófilos de otros leucocitos. Los gránulos secundarios o específicos, que son los que ya van a ser, como su nombre lo dice, específicos de los neutrófilos, también tienen péptidos antimicrobianos muy importantes. Entre ellos las defensinas, principalmente alfa y catelicidina. Ambos péptidos los verán en el tema de barreras, cuál es su papel contra los patógenos. Pero es importante que sepa que está en gránulos secundarios. Y los neutrófilos, a diferencia de otros granulocitos, tienen un tercer tipo de gránulos, que son los gránulos terciarios. Y estos generalmente tienen metaloproteinasa y fosfatasa. Es importante que sepan cuál es el concepto de una metaloproteinasa, porque la van a ver mucho, sobre todo en inmunidad innata. Una metaloproteinasa es una enzima que tienen los leucocitos para poder degradar los componentes de la matriz extracelular y poder migrar a través de ella. Ese proceso se conoce como quimiotaxia, ¿no? Son atraídos por moléculas químicas y se mueven en un gradiente de concentración gracias a metaloproteinasa, ya que los neutrófilos son la primera célula en llegar, la más importante en un foco inflamatorio agudo, tienen que tener abundantes metaloproteinasas para poderse mover a través del tejido conjuntivo. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de hematopoiesis, pero bueno, esa es la imagen clásica de un neutrófilo. Recuerden, el núcleo multilobulado puede ser de 2 a 5, hay patologías donde hay más, pero esas las verán hasta autoinmunidad. Bueno, el corpúsculo de Barr es una característica más morfológica, pero eso únicamente en neutrófilos ¿de qué sexo? De mujeres, no es el cromosoma X inactivado. Vamos a hablar de estas células que son agranulocitos, son los monocitos. Los monocitos es un tipo de agranulocitos, son células exclusivamente sanguíneas. No hay monocitos en sangre periférica. Es importante que recuerden que es una célula grande, con un núcleo, generalmente lo describen como en forma riñonada, y esta célula es la que va a ser una precursora de ¿qué célula principalmente? De los macrófagos. Entonces recuerden que el monocito siempre está en sangre periférica y únicamente ante estímulos determinados inflamatorios o de otro tipo es cuando van a pasar al tejido, y en el tejido es cuando ya se van a diferenciar a un macrófago. Que este es el camino más común. La mayoría de los monocitos se diferencia a macrófagos, pero hay un porcentaje de monocitos que ante otras señales se puede diferenciar y formar una célula dendrítica. Entonces, cuando hablemos de células dendríticas, recuerden eso, pero entiendan que la mayoría de los monocitos se va a diferenciar a macrófagos, pero hasta el tejido. No hay macrófagos en la sangre. Nunca va a haber macrófagos en la sangre, así como nunca va a haber monocitos en el tejido conjuntivo. Antes a los macrófagos residentes del tejido conjuntivo se les conocía como histiocitos. Pero es un término antiguo que ya no se utiliza porque son macrófagos residentes del tejido conjuntivo. También recuerden que los monocitos, dependiendo del órgano, bueno, esos son los linfocitos para que vean más o menos su tamaño, pegados al endotelio. Vean cómo los monocitos son las células más grandes, por ejemplo, que los linfocitos. Los macrófagos, que ya es la célula diferenciada de un monocito en el tejido periférico, tiene prolongaciones
y su principal función va a ser la de fagocitosis. Además de otra función muy importante, que es la presentación de antígenos. Recuerden que tenemos 3 células presentadoras de antígeno profesionales. Porque también tienen que recordar que casi todas las células del cuerpo pueden presentar antígenos, pero de manera profesional, únicamente 3. Células dendríticas, que son las mejores presentadoras de antígeno y las únicas capaces de activar a un linfocito virgen, a un linfocito T virgen. Macrófagos y linfocitos B. Son las únicas 3 células presentadoras de antígeno profesionales. Al rato hablaremos un poco de qué las hace profesionales. Ahorita quiero que recuerden, que anoten que estas son las únicas capaces de activar un T virgen. Y estas dos pueden activar linfocitos, pero efectores. Estas activan linfocitos vírgenes, estas dos linfocitos efectores únicamente. Recuerden que los monocitos, dependiendo del órgano en el que se extravasen, van a tener algún cierto epónimo. Los macrófagos del pulmón son conocidos como células del polvo. Los macrófagos del sistema nervioso central como células de Pillo de Río Ortega, o el nombre más común, microglia. Macrófagos del hígado son las células de Kupffer, perdón. Y esta es una célula multinucleada, es un macrófago que se fusionó en el hueso, es un osteoclasto. Pero todo deriva del sistema fagocítico mononuclear. Cuando oigan hablar de ese término, mononuclear, porque los monocitos no tienen un núcleo multilobulado, tiene que ver con un monocito diferenciado en un macrófago. Y células gigantes de reacción a cuerpo extraño, células de Langhans, que estas ya se forman ante estímulos muy particulares, que ahorita no hablaré mucho de ellas. Siguiente leucocito, los basófilos. Los basófilos son granulocitos con un núcleo multilobulado, pero que generalmente no podemos ver debido a la gran cantidad de gránulos que presentan su citoplasma. Los basófilos son los leucocitos menos abundantes de todos y su función está muy emparentada con otras células que veremos más al rato, que son los mastocitos. Estos tienen abundantes receptores de alta afinidad para IgE o el receptor Fc epsilon R, que es el receptor 1, que es el de alta afinidad. El contenido de sus gránulos secundarios, que son los específicos del basófilo, van a ser principalmente histamina y heparina. Los basófilos van a participar en la parte sanguínea en el desencadenamiento de respuestas inflamatorias. Lo que hacen los mastocitos en el tejido periférico lo van a hacer los basófilos en sangre periférica, gracias a que pueden responder a la inmunoglobulina E. ¿Sí? No sé por qué no salió la otra imagen, pero vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos también son granulocitos. Su núcleo característicamente es decir, casi siempre bilobulado. Y este va a estar muy relacionado contra la respuesta a parásitos helmintos. No solo parásitos, porque sabemos que hay parásitos protozoarios. Ellos van a responder a parásitos helmintos. Y también van a tener receptores para IgE. El contenido de sus gránulos es lo que los hace muy importantes en la defensa contra helmintos. Sus gránulos secundarios entonces van a tener proteína básica mayor, proteína catiónica, neurotoxina del eosinófilo y peroxidasa. Recuérdense que con los parásitos helmintos son tan grandes que no podemos despertar respuestas citotóxicas directas como con otros patógenos.
sino que gracias a estas moléculas van a crear poros en la superficie, en la piel del elemento, literalmente, y van a actuar, por ejemplo, a la neurotoxina para afectar el sistema nervioso del parásito y paralizarlo para que pueda ser eliminado junto con otros mecanismos de una respuesta TH2, como el perisaltismo, diarrea, etc. Ajá. Es importante que lo recuerden porque es el mecanismo de acción de casi todos los antiparasitarios. Lo que hacen es paralizar los parásitos para que puedan ser eliminados por respuestas inmunitarias normales, por ejemplo. ¿No? Por favor. Bueno, entonces con eso terminamos de describir los leucocitos, los granulocitos y los monocitos, pero tenemos que describir a unos que son los quizá más importantes, los más importantes, que son los linfocitos. Los linfocitos van a ser las células más importantes de toda la respuesta inmunitaria. De entrada son las características de la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿se acuerdan? De la respuesta inmune innata tenemos macrófagos, neutrófilos, pero de los linfocitos son las más importantes de toda la inmunología, porque ellos se van a encargar de orquestar a todas las defensas inmunitarias. Y vamos a hacer un mapa para más o menos recordar cuáles tipos son. Pero recuerden que los linfocitos, hablando de los linfocitos T y B, tenemos millones de linfocitos diferentes. Cada uno es diferente porque es exclusivo y único para un antígeno. Los receptores de los linfocitos se crean a partir de la ordenación aleatoria de segmentos génicos. Entonces, cada linfocito va a ser único e irrepetible contra un antígeno determinado. Y tenemos tres grandes grupos de linfocitos. Tenemos a los linfocitos B, linfocitos T y células linfoides innatas. Ahorita les vamos a escribir poco a poco. Linfocitos B. Hablar de linfocitos B es hablar de dos grandes grupos. Los linfocitos B, B1 y los linfocitos B, B2. Recuerden que los linfocitos B toman ese nombre porque se describieron su origen en la bolsa o bursa de Fabricio, que es un órgano exclusivo de aves, que nosotros no tenemos. Recuerden que todos los leucocitos se originan ¿en dónde? En la médula ósea. Todos sin importar cuál, se originan ahí. Puede que otros maduren en otro lado, pero todos se originan en la médula ósea. Los linfocitos B se diferencian en B1 y B2. Los B1 son los primeros en producirse en la ontogenia. Y estos derivan del hígado fetal, los B1. Estos se van a ubicar casi exclusivamente en pleura y peritoneo. Por eso se les denominó B1, porque se originan primero en la ontogenia, surgen de hígado fetal y migran a pleura y peritoneo, donde ellos viven toda la vida y se están reproduciendo constantemente, pero solamente ahí. Al rato hablaremos de sus funciones. Los linfocitos B2 se van a dividir en dos subgrupos. Tenemos a los linfocitos B de la zona marginal y a los B foliculares. Los linfocitos B de la zona marginal, los linfocitos B2 ya surgen de la médula ósea, pero los B de la zona marginal van a migrar al vaso, a una zona que veremos al rato, que es la zona marginal, donde ellos también se quedan ahí y ahí se están replicando continuamente. Mientras que los B foliculares son los que van a tener el papel predominante en las respuestas adaptativas. Cada vez que hablemos de linfocitos B, a menos de que lo especifiquemos, que son estos o estos, nos referimos a los B foliculares, simplemente como células B, son los que están poblando los folículos linfoides de todo el cuerpo. Cada vez que ustedes vieron en histología una bola con un centro claro, eran puros linfocitos B de este tipo, B foliculares. Porque estos no forman folículos linfoides, estos sí. Y al rato vamos a describir por qué. Pero entonces estos son los responsables de las respuestas inmunes adaptativas, humorales, de acuerdo gracias a los linfocitos B. Los linfocitos T. Los linfocitos T se les va a dividir en dos grandes grupos, dependiendo de su receptor. Recuerden que el receptor de linfocitos B, de linfocitos T, tiene dos cadenas, ¿no? Esas cadenas pueden ser o alfa, beta o gamma, delta. Esos son los dos grandes grupos que se dividen los linfocitos T de acuerdo a su receptor. Pero de hecho son exactamente iguales, solamente que su función va a ser diferente. Pero las cadenas son idénticas, simplemente que unas se denominan así
y unas gamma delta. Hablar de los linfocitos gamma delta es hablar como de una respuesta sobre todo más innata. Junto con los B1 y B de la zona marginal, los T gamma delta no tienen un gran repertorio para responder ante antígenos, por lo que se les considera más respuesta inmune innata, porque responden a patrones como conservados de los microorganismos. Gamma deltas, B1 y B de la zona marginal comparten esa característica. Son más innatos. Pero hablar de los alfa beta es donde vamos a tener toda la enorme diversidad que pueden tener de receptor de antígeno. Estos se pueden subdividir en dos grupos, de acuerdo a una molécula de superficie, un CD. Pueden tener CD8 o CD4. Esas moléculas son escogidas por el linfocito en su desarrollo tímico. Los linfocitos T, a diferencia de los B, salen de la médula ósea inmaduros y van al timo a terminar su maduración. Los B hacen toda su ontogenia en la médula ósea, pero los T salen inmaduros de la médula ósea donde se generan y en el timo terminan su maduración. Ahí escogen uno de estos dos. Los CD8 son característicamente células citotóxicas, aunque pueden tener otras funciones como producción de citocina, pero su función esencial es la de matar células mediante un mecanismo de citotoxicidad por gránulos. Los CD4, por el contrario, se les conoce como ayudadores, helpers o adyuvantes, porque estas células son las más importantes de toda la respuesta inmune, ya que diferentes subgrupos de linfocitos T van a encargarse de orquestar respuestas de Bs, de macrófagos, de neutrófilos, de otros linfocitos T, etc. Y aquí se les va a diferenciar por un perfil TH. TH significa T helper, T cooperador, y podemos tener los subgrupos TH1, 2, 3, 9, 22, 17, etcétera. Los que ustedes tienen que saber, 1, 2, 17. Son los más importantes que describirán cuando lleguen a la parte de linfocitos T. Pero todos estos T, junto con los T reguladores, ya no se ve eso. Todos los linfocitos T de esos grupos derivan de un linfocito TCD4. Hasta aquí. Hablar de células linfoides innatas es algo un poquito nuevo, no tanto, un par de años, pero aquí se engloba un conjunto de células de origen linfoide que no comparten la diversidad antigénica de los B foliculares o de los T alfa beta. Se les divide en tres grupos: ILC1, ILC2 y ILC3. Se les puso ese nombre de acuerdo a unas citocinas que generan a semejanza de perfiles TH. Los ILC1 se caracterizan por producir principalmente interferón gamma. Los IL2 se caracterizan por producir citocinas tipo un perfil TH2, como interleucina 4. Mientras que las ILC3 producen citocinas como un TH17, principalmente interleucina 17 o interleucina 22. Recuerden que al grupo de las ILC1 es la que pertenecen las células NK, que son citotóxicas, innatas, porque su repertorio antigénico es limitado y no funcionan igual que los linfocitos T. Las verán en el tema de citotoxicidad, pero recuerden que en la nueva nomenclatura, las NK pertenecen al grupo de ILC1, porque producen interferón gamma, ¿vale? Y para finalizar, en un punto intermedio entre estas dos, tenemos a otro grupo de linfocitos que comparte características tanto de T como de NK, que son los NKT. Ellos también se originan en la médula ósea, también maduran en el timo, pero tienen unas funciones totalmente diferentes a los T convencionales. Están en un punto intermedio entre NK y linfocitos T. ¿Vale? ¿Les quedó un poco claro el panorama del conjunto de linfocitos que existen? ¿A qué grupo pertenece cada uno y cuáles son sus funciones? Recuerden, innatos o más innatos, BB1, B zona marginal, T gamma delta y TNKT, junto con todas las células linfoides innatas. Los que tienen una diversidad de repertorio, T con receptor alfa beta y B foliculares. Son los que van a ser responsables de reconocer antígenos.
recuerden que la definición de antígeno es una molécula capaz de ser reconocida por un receptor del linfocito T o por un anticuerpo, que es el receptor del linfocito B. Esa es la definición de antígeno. No que despierte una respuesta inmune, no ninguna otra cosa, solamente que sea reconocido por un receptor de T o por un anticuerpo. ¿Vale? Bien. Pues ahora sí, con esto terminamos de escribir a los leucocitos. Vamos a escribir otras células que participan en la respuesta inmune, como los mastocitos. Los mastocitos, si bien no son considerados leucocitos, también se originan de la médula ósea y su precursor inmaduro migra a los tejidos. Y es en los tejidos donde se va a diferenciar en una célula cebada o un mastocito. Los mastocitos van a estar localizados en todo el cuerpo, con excepción del sistema nervioso central. Es el único lugar donde no encontramos mastocitos. En toda la parte del cuerpo vamos a encontrar algún mastocito y sus localizaciones van a ser principalmente perivascular o perineural. Porque los mastocitos son células encargadas de censar cualquier tipo de daño, tanto infeccioso como físico, químico, etcétera, para desencadenar la inflamación. Les dije que los basófilos y los mastocitos se encargan de censar daño para iniciar cascadas inflamatorias. Por eso su localización perivascular y perineural, para influir en los vasos y en los nervios y desencadenar o amplificar las respuestas inflamatorias. Los mastocitos tienen un tipo de gránulos nada más. En sus gránulos contienen mediadores preformados. Principalmente, y el que más van a tener en abundancia, histamina. Una vez, muchos estímulos pueden activar a un mastocito, pero una vez que un mastocito se activa, va a tener 3 etapas de producción y de activación. La etapa 1 es la liberación del contenido de sus gránulos, eso que está preformado, principalmente histamina. La histamina es un mediador vasoactivo. Va a actuar en los vasos para producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y con ello facilitar el inicio de la cascada inflamatoria. Eso ya lo tiene preformado todo el tiempo. Etapa 2, síntesis de mediadores lipídicos. Se les denomina mediadores lipídicos porque van a derivar de un lípido de membrana, que es el ácido araquidónico. Principalmente van a producir prostaglandinas y leucotrienos. Pero eso es en una segunda etapa, porque eso ya les toma un poco de tiempo sintetizarlos. Y al igual que la histamina, tienen efectos principalmente vasoactivos y van a estimular células inflamatorias como atrayentes o como activadores. La tercera etapa o la tercera fase de activación de los mastocitos ya lleva un poco más de tiempo y es la síntesis de citocinas. Pueden producir una gran variedad de citocinas, principalmente citocinas proinflamatorias, pero como se dan cuenta, toda la activación de un mastocito está encaminada a producir inflamación. Desde la primera etapa con histamina, después mediadores lipídicos y después citocinas, toda su activación está encaminada a producir inflamación. Y una cosa que los caracteriza es tener también receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. De hecho, gran parte o casi toda la inmunoglobulina E que producimos está unida a las membranas de los mastocitos por este receptor de alta afinidad, que es el Fc epsilon R solito o R1, pero acá siempre solo lo ponen como R. Nos falta hablar de un grupo de células del sistema inmune, que son las células dendríticas. Es importante que no se confundan al momento de nombrar
o a las células dendríticas? Porque hay varios tipos. Células dendríticas convencionales. Células dendríticas plasmocitoides. Células dendríticas foliculares. Estas dos, convencionales y plasmocitoides, derivan de la médula ósea. Las convencionales del linaje mieloide y las plasmocitoides del linaje linfoide. Ahorita que hablamos de hematopoiesis, lo volvemos a retomar. Siempre que se hable de células dendríticas, a menos de que especifique que es una de estas o estas, estamos hablando de estas, o puede llamarse solamente células dendríticas, sin lo demás. Las células dendríticas convencionales son las que van a fungir como células presentadoras de antígenos. Son las que derivan de médula ósea y las que van a activar linfocitos T, vírgenes o efectores. Las células dendríticas plasmacitoides, además de que tienen una morfología diferente, las convencionales tienen las características dendríticas, mientras que las plasmocitoides son más ameboides, por así decirlo, más una célula como un macrófago, y estas células que derivan del linaje linfoide van a encargarse de combatir infecciones virales, porque producen gran cantidad de interferones de tipo 1, principalmente el alfa y el beta. Los plasmacitoides no presentan antígenos, no fagocitan, no están en los tejidos. Las plasmacitoides están en la sangre y se encargan, cuando reconocen antígenos o componentes virales más bien, de producir interferones de tipo 1, principalmente interferón alfa e interferón beta. Casi todo el interferón que se produce en una infección viral es producido por células dendríticas plasmacitoides, pero entonces ellas es otra cosa. Las células dendríticas foliculares, esas, para empezar, no derivan de médula ósea, se originan de mesénquima. ¿Y dónde van a vivir las dendríticas foliculares? Pues en los folículos. Estas células dendríticas foliculares se van a encargar de facilitar el reconocimiento antigénico por linfocitos B. No es una presentación de antígenos como tal, porque no fagocitan y procesan, sino que ellas son como si fueran unas estructuras de velcro y se les pegaran pelusas en su cuerpo. Entonces ellas solo están ahí cubiertas de antígenos para que los linfocitos B puedan reconocer sobre su cuerpo, por así decirlo, los antígenos de una manera más fácil. Entonces ellas no presentan antígenos, no derivan de médula ósea y solamente viven en los folículos donde existen los linfocitos B. ¿Vale? Ese es un mastocito, tiene abundantes gránulos, se van a encargar principalmente de mediar el inicio de la cascada inflamatoria. Las células dendríticas que se ubican en la piel se caracterizan, se llaman como células de Langerhans. Dijimos que son células dendríticas a secas o convencionales, porque ellas sí van a fagocitar, van a procesar, van a migrar y van a presentar antígenos a linfocitos T. Van a formar sinapsis inmunológicas, que lo verán en unas clases más avanzaditas. Y bueno, esos son los linfocitos que ya vimos cuáles son todos sus subtipos. Son indistinguibles a la microscopía, no pueden saber cuál es cuál. Este puede ser lo que sea y vea un TNK. Y acuérdense que un linfocito, cuando se activa, linfocito T o linfocito B, al activarse nos va a originar dos tipos de células. Estos son vírgenes, por así decirlo. No han encontrado antígenos, son vírgenes. Los linfocitos T, cuando se activan, nos generan linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Los linfocitos B, cuando se activan, la célula efectora se va a llamar célula plasmática. Y sus células de memoria pueden ser células plasmáticas de memoria o linfocitos B de memoria. Para que les sea más fácil comprender los temas de activación de linfocitos, el T cuando se activa genera o efectores o de memoria. El B cuando se activa genera plasmáticas, que son sus efectores, o células de memoria normales o células de memoria plasmática.